Hola mis niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y con mucho ánimo para nuestra nueva actividad. Hoy trabajaremos en la asignatura de lenguaje y comunicación. ¿De fondo pueden escuchar una música? ¿La escuchan? Bueno, tienen que seguir viendo el video para que sepan por qué está esa música. Mis niños y niñas, recuerden que antes de realizar tus actividades tienes que tener un espacio habilitado, ¿cierto? Donde estés tranquilo, en silencio. Tienes que tener el apoyo de un familiar, ¿cierto? Tu mamá, el papá, la abuelita, de un adulto. Y recuerda lo más importante, que tienes que tener pausas, ¿ya? Debes realizar pausas mientras desarrollas tus actividades, ¿sí? Bien, ¿y cuál es nuestro objetivo? Nuestra meta es conocer las características de la leyenda, extrayendo información explícita e implícita para demostrar comprensión del texto leído. Yo sé que todos ustedes, ¿cierto?, son muy responsables, son muy, ¿cierto?, esforzados, por lo tanto siempre logran sus objetivos. Así que vamos con todo. Tenemos que saber qué es una leyenda. La leyenda es un relato tradicional ocurrido en una época y tiempo muy pero muy lejano. Describe lugares, ríos, montañas, cascadas, plantas, animales, lagos y lagunas, como la historia de la laguna Yacolén, que pronto les contaré de qué se trata. Aquí ustedes están viendo, ¿cierto? Están observando a una abuelita contando una leyenda a su nieto. Las leyendas se transmiten de una generación a otra, ¿ya? Así pasan de los abuelos a los nietos. Los que cuentan, ¿cierto?, también se las contaron sus bisabuelos y a ellos sus tatarabuelos. Afortunadamente, ¿cierto?, hoy se recopilan estas leyendas y se escriben en libros. Y se siguen, ¿cierto?, para que se sigan contando de una manera semejante o parecida a lo que ocurrió. Así como este abuelo, ¿cierto?, le cuenta a sus nietos una leyenda. Pero originalmente, ¿cierto?, se contaba así, de voz en voz. Entonces, él le cuenta a sus hijos, a sus nietos, ¿cierto? Ellos después le van a contar a sus hijos. Y después le van a contar ellos a sus nietos, ¿cierto? Por eso se dice que es un texto que se transmite de generación en generación. ¿Ya? Se cuenta de voz en voz. Así. Y por eso es un relato oral que tiene variaciones y sufre modificaciones. Como les contaba anteriormente, ahora las leyendas las podemos encontrar recopiladas en libros. Cuando algo que sucedió en una época que fue demasiado, ¿cierto?, impactante y no se puede explicar, entonces se le dan interpretaciones en base a las creencias o lo que se imaginan que sucedió. Esto le ocurre, ¿cierto?, a personajes que pudieron existir en el pasado y se va contando la historia. Aquí, por ejemplo, ¿cierto?, tenemos la historia que yo les nombraba anteriormente en nuestro objetivo, la laguna Yacolén. ¿Ustedes saben por qué se llama así? Bueno, dice que hace mucho tiempo, ¿cierto?, un soldado castellano vagaba entre los cerros y llegó a una hermosa laguna, donde encontró a una hermosa joven mapuche, llamada Yacolén. Ellos se enamoraron. Pero como su amor no podía seguir, ¿cierto?, desesperada la joven mapuche se internó en las aguas de la laguna, que luego tomaría su nombre, siendo hoy parte de la comuna de San Pedro. Bueno, no es una decisión correcta la que tomó, pero eso es lo que se cuenta, ¿cierto?, que sucedió hace mucho tiempo atrás. La leyenda es un tipo de texto literario, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene imaginación, tiene sentimientos. No hay un lenguaje
objetivo. Mezcla realidad y fantasía. Es un relato tradicional. Es un relato, ¿cierto?, tradicional porque pertenece a una comunidad, a un pueblo, a una ciudad o a un país, ¿ya? La leyenda también tiene una estructura, tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿ya? Tiene una estructura, ustedes van a decir, oh, igual que el cuento, pero, ¿cierto? No es lo mismo que el cuento, ¿ya? Porque el cuento es creado por una persona. En cambio, acá, la leyenda, ¿cierto? Es creada por una comunidad completa en base a algo que sucedió, algo muy importante, ¿ya? ¿Qué encontramos en el inicio? El inicio está la introducción. Se describe a los personajes, ¿cierto? Al personaje principal, se describe el ambiente en relación a la época o momento histórico. En el desarrollo, que encontramos en el desarrollo, un conflicto, varios problemas. Y en el final, algo que no tiene explicación, se trata de explicar, ¿ya? Se trata de solucionar en base a lo que se creó o a lo que se cree o imagina. Bien, ¿qué encontramos en una leyenda? En la leyenda vamos a encontrar un título, ¿ya? Es una palabra o una frase que resume toda la leyenda. ¿Tiene autor? ¿Qué dijimos anteriormente? Sin autor, ¿cierto? Porque es creado por la comunidad, por el pueblo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a conocer estas leyendas? ¿Cómo nos podemos enterar, ¿cierto? ¿Cómo supimos de lo que pasó? Porque se transmiten, ¿cierto? De una generación a otra. Ya eso es muy importante. Bien, ¿y qué pasa con esto? Es un recuerdo, ¿cierto? Es un recuerdo que impacta a toda la comunidad. Por eso se va contando, ¿cierto? Es un relato oral. Y algo importante también, ¿cómo es su lenguaje? Dijimos anteriormente. Es un lenguaje subjetivo, ¿ya? Porque como impacta emocionalmente, ¿cierto? Un impacto emocional, por eso se ha transmitido con ese lenguaje. Bien, ¿cómo empezamos a leer una leyenda? Se empieza a leer una leyenda así. La leyenda cuenta que, ¿cierto? Es una forma de empezar a contar una leyenda. En aquella época y tiempo se dice que hace muchos años atrás, en tiempos que, también, ¿cierto? Es una forma que se da inicio a una leyenda. Mis niños y niñas, necesito que ahora pongan mucha atención, que escuchen el siguiente relato, ¿cierto? De la leyenda El Copihue. También les voy a dejar el link, ¿cierto? Para que puedan ver el video. Cuando en Chile la tierra de Arauco era habitada por los pueblos pehuenche y mapuche, vivía una hermosa princesa mapuche llamada Hues. Y un lindo príncipe pehuenche que se llamaba Copi. Un día, por casualidad, Copi y Hues se conocieron. Y adivina qué pasó. Jugaron a la pinta. Rolo, nadie jugó a la pinta. Copi y Hues se enamoraron. Pero había un gran problema. Resulta que Copi era pehuenche y Hues mapuche. ¿Y eso qué? Que las dos tribus no se podían ver ni de lejos. Se la pasaban peleando. Los mapuches se dedicaban a cultivar la tierra y a pescar, y los pehuenches iban de allá para acá, cazando y recolectando frutos. Como Romeo y Julieta, creo que ya sé cómo terminará esta leyenda. Entonces Copi y Hues tenían que verse a escondidas todo el tiempo. Ojalá que no los pillen sus papás. El jefe de los pehuenches y padre de Copi se enteró de que su hijo se escapaba por las noches para ver a la princesa Hues.
Y resulta que a la princesa West también la pillaron. ¡Qué mala suerte! Ambas tribus se enojaron muchísimo y empezaron a pelearse unos con otros en medio del bosque. El padre de West, al ver a Copy abrazado de su hija, se volvió loco. Y el padre de Copy, aún más enojado, hizo lo mismo. ¡Quedó la escoba! Luego de la desaparición de Copy y West, pasó un año entero. Entonces los Pehuenche y Mapuche se reunieron en la laguna para recordarlos. Se quedaron todo el día y también toda la noche a orillas del lago, compartiendo y riendo hasta quedarse dormidos. Y al amanecer, vieron en el centro de la laguna algo maravilloso e inexplicable. Del fondo de las aguas y trepando por las dos lanzas, salía una enredadera, y de cada una colgaban dos grandes flores de forma alargada, una roja como la sangre y la otra blanca como la nieve. ¡Guau! ¡Qué romántico! ¡Guau! ¡Guau! ¡Rolo! ¡Guau! Los enemistadas se reconciliaron y decidieron llamar a la flor Copihue, que es la unión de Copy y de West, en honor al gran amor de sus hijos. Bien, esa es la historia, ¿cierto? La leyenda que se cuenta de cómo creció esta hermosa flor nacional, el Copihue. Mis niños y niñas, en el siguiente link que está aquí, tú puedes volver a escuchar la leyenda del Copihue. Mis niños y niñas ahora se pueden dirigir a su guía, ¿ya? Y van a responder las preguntas, van a partir con un cuadro SQA, y luego van a responder, ¿cierto?, las preguntas, van a leer una leyenda. Si es necesario, la puedes leer 1, 2 o 3 veces, las veces que tú quieras, que necesites para poder responder las preguntas que vienen a continuación, ¿ya? Bien, llegamos al final de nuestro video. Excelente. Ahora, ¿cierto? Tú vas a trabajar en tu guía. Si quieres, puedes volver a ver el video, ¿ya? Para que puedas trabajar. Le doy las gracias a cada uno de ustedes, ¿cierto? Por el esfuerzo, por la responsabilidad. También le doy las gracias a los papás, ¿cierto? A las mamás, a los abuelitos, a los tíos que ayudan a que ustedes puedan avanzar en sus tareas. Un abrazo grande a la distancia. Los quiero mucho y cuídense.